Bienvenidos al proyecto Fin de Unidad 1 de Circuitos Eléctricos 2 de la Universidad de las Fuerzas Armadas, Extensión Latacunga. Los integrantes son Bermeo David, Guerrero Jonathan, Moreno Giovanni y Villarreal Lenin. Bien, en esta interfaz amigable para el usuario tenemos dos botones, los cuales el primer botón llamado Circuito RC nos abrirá una ventana en donde ingresaremos datos de un circuito RC de esta manera y de un circuito RL de esta otra, las cuales serán explicadas a continuación. Para poder ver el funcionamiento. Listo, aquí tenemos el access de nuestro circuito, el access del gráfico, tenemos los botones, las cajas de texto editable, vamos a poner una fuente de 12 voltios, la primera resistencia de 1K, que serían 1000 ohmios, 2000 ohmios y 3000 ohmios para la tercera resistencia, vamos a poner un inductor de 0.1 faradios y resolvemos. Automáticamente nos va a dar la corriente en cero, resistencia de Thevenin, el tau, la constante de tiempo tau y nuestra corriente de infinito. Nos va a mostrar el resultado de la ecuación completa, como la podemos ver aquí, y con este botón graficamos. Y con el botón limpiar se renueva todo y podemos acceder a calcular nuevos valores. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a poner una fuente de 12, una resistencia de 1K, una resistencia de 2K, una resistencia 3 de 3K y un capacitor de 0.1. Mandamos a resolver nuestro circuito y nos da como resultado un voltaje inicial de 6 voltios, una resistencia Thevenin de 1.2K, un tau de 120 segundos y un voltaje infinito de 7.2. Así que como resultado tenemos nuestra función que nos da la solución completa del circuito, que es 7.2 más 6 menos 7.2 por exponencial a la menos t sobre tau voltios. Bien, después de esto ejecutaremos la línea de código que está en el botón graficar, la cual realizará la gráfica del resultado obtenido en esta función, como podemos visualizar. Y por último, si queremos realizar un nuevo cálculo, presionaremos el botón limpiar y se nos borrará todas las líneas de datos que calculamos en el anterior ejercicio. Bien, eso sería todo correspondiente al circuito RC de nuestro proyecto. Para la parte del circuito resistencia inductor vamos a realizar una interfaz gráfica en donde usaremos los push buttons. Vamos a usar static test para poner estos nombres y vamos a usar las cajas de texto modificable que serían edit text para recibir los datos, como aquí tenemos. Y también vamos a usar estos cuadros de access para ubicar en este caso el gráfico, la gráfica de la función, la respuesta completa de la ecuación. Esta va a ser la respuesta completa de todo nuestro circuito. Y acá el circuito que vamos a realizar. Cada uno de estos objetos tiene sus propiedades, entonces accedemos a sus propiedades con doble clic. Y lo más importante que vamos a tener aquí es el tag, en este caso que sería el nombre, y el string que sirve para la etiqueta, lo que vamos a visualizar. En este caso aquí podemos ver que dice limpiar, entonces en el string de este otro botón va a estar ubicado resolver, y en los static test los string van a estar como resultados, como IDT, como podemos ver en estos enunciados. Listo, entonces en las propiedades lo importante le voy a repetir que es el tag, que sería el nombre. El nombre es importante porque vamos a manejar dentro de la programación. Entonces ahora vamos a asignar funciones de ejecución a estos botones. Para ello vamos a dar clic derecho, view callback,
y se desplegará directamente a la programación. Listo, aquí tenemos la primera línea que nos está diciendo que es una función del tag pushButton4. Como les decía, el tag va a ser el nombre del botón o del objeto que estemos usando, y dentro de este va a tener todas las operaciones que se van a realizar. Listo. Lo primero que vamos a hacer es obtener los datos que estaban en las cajas de editables de texto. Ya, entonces a estas cajas de texto como tag les pusimos R1, R2, R3. Vamos a recibir una bobina y una fuente. Entonces para cada una de estas vamos a asignar una variable. Vamos a llamar a la función get, que sería tomar. Toma el valor que se encuentra dentro de esta caja de texto editable en formato string o texto plano. Y una vez que toma este valor de texto, asignamos otra variable y ponemos de esta función que lo que hace es convertirla en un número, que quiere decir string to double, que quiere decir, o sea, palabra a número, a doble. Una vez que ya hemos transformado estos datos de string a número, ya podemos realizar cualquier operación. Ya dentro de este botón, lo primero que vamos a realizar para el circuito con bobina es calcular la corriente de cero. Hacemos para obtener las condiciones iniciales para tiempos menores que cero, lo que quiere decir que el interruptor está abierto y la bobina va a estar ya cargada y se va a convertir en un cortocircuito. Entonces solo nos va a quedar resistencia 1 y resistencia 2. Para hallar la corriente tomamos el valor de la fuente, dividimos para la suma de las dos resistencias. Para tiempos iguales a 0, el valor de nuestra corriente inicial va a ser el mismo, y lo que vamos a necesitar aquí sería una resistencia de Thevenin. Entonces nos va a quedar la resistencia 2 y la 3, ya que el interruptor se ha cerrado, y realizamos esto con el paralelo de estas dos resistencias. Algo más que necesitamos cuando tenemos el circuito para tiempo igual a 0 es el tau, nuestra constante de tiempo, que va a ser igual al inductor sobre la resistencia de Thevenin, y vamos a tener nuestra corriente en infinito, que sería para los tiempos mayores que 0. Para los tiempos mayores que 0, observamos que el interruptor va a estar cerrado, entonces nos quedarían dos resistencias y el inductor va a hacerse un cortocircuito, lo que anula la resistencia 3, y vamos a tener solamente una resistencia. Entonces la corriente para tiempos infinitos va a ser igual a la fuente sobre la única resistencia que nos queda, es de R2. Ahora, con estos datos que tenemos aquí, ya podemos armar nuestra respuesta completa, que obtenemos planteando una ecuación diferencial de primer orden y resolviéndola. Esta variable que tenemos aquí, h, lo único que va a hacer es darnos un valor fijo en el exponente del exponencial, que sería 1 sobre tau. Ahora vamos a tener la función set, que significa enviar. Vamos a enviar los valores que tenemos aquí. Por ejemplo, h, vamos a enviar al tau, a la casilla de tau, a las cajas de texto editable, que cada una tiene su nombre. Vamos a verla brevemente. El tag, aquí está, io. En este caso io. En el botón resolver vemos el callback, se va a enviar la corriente inicial. Entonces esto hace tomar los valores que hemos calculado en estas fórmulas y enviarlas a las cajas de texto editables para poder mostrarlas. Ahora vamos a ver el otro botón, que sería graficar. Igual accedemos al callback y aquí tenemos. Lo que estamos haciendo aquí es ingresar nuevamente los datos y calcularlos para no definir variables globales. Tenemos estas variables locales calculadas nuevamente y vamos a representar ya con estos datos la respuesta completa, que aquí tenemos. La corriente en función del tiempo es igual a la corriente de infinito más la corriente en 0 menos la corriente de infinito por el exponencial elevado a la menos 1 sobre t sobre tau por t. A esta respuesta completa le asignamos una variable para poder graficar. Llamamos a la función access, que como ya vimos en nuestra interfaz, este access de acá, access 4, nos va a permitir ubicar un gráfico. Graficamos con la función plot, definimos los ejes, que sería el tiempo en el eje X y la corriente para el eje Y. Esa sería la función. Esta R lo único que nos da es el color de la gráfica. Grid-on para mostrar la cuadrícula y hold-on para sobreponer gráficas en el caso que realicemos dos a la vez. Y el último botón que vamos a tener es el de limpiar. Este botón es bastante sencillo. Vamos a ver el callback. Ahí tenemos la programación. Lo único que hace es con la función set enviar a R1, R2, R3 un espacio en vacío, como aquí tenemos entre comillas. Lo único que hace es enviar un espacio vacío
a todas estas cajas de texto editables y se van a borrar. Como borramos los datos de la imagen es un poco diferente a las cajas de texto editable. Vamos a ver el callback. Listo. Y nos ubicamos en el access. Cada vez que vayamos a hacer algo en access debemos llamar esta función access handles punto y el access 4 que sería de la gráfica, el access 3 era del circuito, y para poder borrar o resetear en este caso necesitamos esta función que es CLA reset. Este es el que nos va a borrar lo que tiene en el access 4 cuando es una gráfica. A continuación les voy a explicar el diseño de la interfaz gráfica y la resolución de un circuito RC. Para la resolución de este circuito y su aplicación en la interfaz gráfica necesitamos ciertos elementos, los cuales son esta caja access, que es un objeto en donde graficaremos o insertaremos una imagen, una caja editable de texto, un static test, que es un texto en plano, y botones que harán las correspondientes operaciones que las indicaremos. Aquí tenemos las cajas de texto en donde vamos a mostrar los valores calculados de el voltaje inicial, la resistencia de Thevenin, tau, el voltaje infinito, y aquí tenemos el resultado en donde mostraremos la solución completa de nuestro circuito. En nuestro botón resolver vamos a nuestra programación y vemos que tenemos el siguiente texto, en donde asignamos a una variable string lo que tomamos con la función get de la caja de texto llamada R1. Bien, asignaremos a esta variable el dato que tomamos de la anterior variable, que es la que asignamos un dato string tomado de la caja de texto R1. Con esta función str2 double pasaremos del dato de string a un valor numérico. De esa misma manera lo haremos con R2, con R3, con el valor del capacitor y con el valor de la fuente. Bien, ya que tenemos todos estos datos tomados de las cajas de texto, aplicaremos a las fórmulas conocidas en clase, las cuales son que el voltaje inicial sea igual a la fuente por la resistencia en donde queremos obtener el voltaje sobre la suma de todas las resistencias, es decir, un divisor de voltaje. A continuación tendremos la fórmula de la resistencia Thevenin, que es el paralelo entre R2 y R3, como lo vemos de esta manera. Además necesitaremos tau, que es el valor de la resistencia Thevenin por el valor del capacitor. A continuación calcularemos el voltaje de infinito, que está dado por esta fórmula, lo que es el voltaje de la fuente por R3 sobre la suma de R2 más R3. Y la función exponencial, la que estará multiplicada en nuestra correspondiente fórmula completa de la resolución de circuito. En las siguientes funciones, que son set, serán las que envíen el valor obtenido mediante estos cálculos a las correspondientes cajas de texto, las cuales expliqué anteriormente. Que es el voltaje inicial, la resistencia Thevenin, tau, el voltaje de infinito y estos 4 sets que nos darán la fórmula completa de la respuesta del circuito. Bien, a continuación les explicaré la acción que hace el botón graficar, así que llamaremos al callback de este botón, en donde tenemos las siguientes operaciones. Para no asignar a las variables de resistencias, capacitor y fuente como globales, realizamos los mismos cálculos explicados anteriormente. Y las nuevas operaciones serían estas, en donde definimos un intervalo de tiempo en el cual visualizaremos la gráfica de nuestra solución completa, la cual tenemos aquí, y llamaremos a la función access con handles.access3, que es la que tenemos acá. Ejecutaremos la función plot, que graficará en función del tiempo nuestro voltaje, que está dado por esta fórmula, que es la solución completa, y que nos visualizará en color azul. Por último, tenemos el botón limpiar, el cual nos da el siguiente código, que es que en las cajas de texto R1, R2, R3, capacitor, el voltaje inicial, RTvenin, tau, el voltaje de infinito, F y los demás edit text, que son las cajas de texto, nos enviará un string vacío, así que nos borrará los datos que tenemos en la ejecución y podremos ingresar los nuevos datos para los siguientes cálculos correspondientes. Además tenemos esta función, el access, y que está ejecutando la función handles.access3, en donde borrará lo que tengamos en ese cuadro, en donde graficaremos la función completa. A continuación veremos la ejecución de nuestro programa en una interfaz gráfica de MATLAB. Así que lo vamos a correr. Esto no nos interesa. Y tenemos de esta manera, en donde en este access, llamado access2, cargaremos la imagen del circuito a resolver. Y en estas cajas de texto ingresaremos
el voltaje de la fuente, la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, el capacitor, y mediante el botón resolver haremos los correspondientes cálculos, los cuales obtendremos en estas cajas editables de texto, las cuales previamente fueron desactivadas para no ser editables, sino que podremos enviar valores sí, pero solo visualizarlos. Una cosa más que acotar: cómo mandar una imagen a graficar en un objeto Access, en una caja de Access, es de la siguiente manera. Así que vamos a nuestro código, buscamos en donde nos dice function y el nombre del archivo, que en este caso sería secundario. Bien, lo tenemos aquí. Ejecutaremos la función access handles.access2, que es esta caja, y lo asignaremos una variable. Así que ejecutaremos la función imgrid, que nos tomará la ruta de la imagen, en la cual deberíamos poner el punto y la extensión de la imagen. Ejecutar la función image y entre paréntesis la variable anterior y un axis of para mantenerla siempre activa. Eso sería todo correspondiente a esta explicación del circuito RC.